Cepeda hunde a Álvaro Uribe Vélez y a cada uno de los miembros del Centro Democrático, pues este sería el principio del fin de la extrema derecha, ya que se viene con toda la Asamblea Nacional Constituyente. Además, que el presidente de la República, Gustavo Petro, le empieza a responder a cada uno de los miembros de la extrema derecha en el país. Uno de ellos, Juan Martín Bravo, que decía: los petristas quieren tener el salario mínimo legal más alto en el país con la productividad laboral más baja del mundo. Son burros y no se ayudan. Además, que el presidente le dice lo siguiente: veo, Juan Martín, más bien ignorancia en no ver que si somos el país con menor productividad en la OCDE. Es por toda la política económica anterior. Colombia tenía la segunda jornada laboral más larga de la OCDE y además el peor salario mínimo. He ahí las causas, Juan Martín, de la baja productividad y por tanto de riqueza nacional. Usted me da la razón. Por eso, para elevar la productividad del trabajo, que disminuye precios de los bienes y servicios, lo que hay es que subir el valor del salario y reducir jornadas. Esa es mi reforma laboral, que es racional y ajustada al estado crítico de la productividad en el país. Sigan teniendo salarios bajos y lo que obtendrán es peor productividad y por tanto precios altos y menos riqueza. El mensaje de nuestro primer mandatario es bastante claro y contundente. Además, que le responde el mismo Álvaro Uribe Vélez, que decía: el elenco Castro, Chávez, Maduro, Petro y Cepeda. Y decía el presidente: hermano Álvaro, Castro y Chávez han fallecido hace varios años atrás y Maduro en su política petrolera se ha parecido más a usted que a mí, que pido desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón. Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela. Usted habla de acabar la democracia en IP Joblerno, pero en el suyo hubo hasta 6.402 jóvenes inocentes fallecidos con armas de su gobierno. Y en el dique fallecieron 60 jóvenes, violaron jóvenes y pusieron en la cárcel 3.000 jóvenes por protestar, acusados del terror. ¿Eso es democracia? En mi gobierno no hemos puesto en la cárcel a nadie por protestar. No se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas. Premiamos por bajar la tasa de homicidio. Y nos damos cuenta la contundente cachetada que le mete el presidente Petro a Álvaro Uribe Vélez, que le dice: hermano, mi gobierno no se parece al de Maduro, el suyo sí. Ahora, ¿con qué película saldrán los miembros de la extrema derecha en el país? Además, que le deja el mensaje también bastante clarito. En el suyo sucedieron lo de 6.402 jóvenes fallecidos. ¿Qué dirán ahora los miembros de la extrema derecha? Ellos están totalmente locos. Y aún más cuando en una entrevista con Iván Cepeda deja bastante clara su posición sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. A responder. Em, pues muchas gracias, Rodrigo. Y Todo esto por unas críticas que recibió de este proceso en la revista Cambio. no, yo no voy a definitivamente entrar em, a defender ese enfoque. No, no ha sido lo mío, lo he dicho claramente y lo reitero aquí esta noche. Yo soy partidario, efectivamente, de un diálogo nacional y de un acuerdo nacional. Creo que Eh, no se requiere hacer grandes esfuerzos para eh, llegar a la conclusión eh, de que no podemos seguir en esta dinámica eh, de prácticamente parálisis legislativa cuando
las grandes, bueno, no las grandes figuras, sino las figuras de medio pelo del Congreso deciden paralizar la reforma. Entonces, evidentemente, ahí hay una discusión que debemos llevar a cabo sobre esos grandes temas. Ya hablamos de lo social, eh, he escuchado aquí hasta ahora coincidencias frente a ello. Seguramente encontraremos coincidencias frente a los asuntos que atañen a la gran corrupción y seguramente también para mencionar otros dos asuntos frente al problema del narcotráfico y frente al problema del cambio climático. Bueno, esos son los temas que yo creo valdría la pena asumir. Las reformas sociales, el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, el problema del cambio climático, como parte de un diálogo nacional. Ese diálogo creo que es perfectamente posible. Yo comencé esta intervención señalando que habíamos llegado en este gobierno a concertar con un sector con el que habíamos tenido y tenemos tales distancias como el de los ganaderos y terratenientes, la compra de tierras. Bueno, ¿por qué no habría de ser posible encontrar una salida concertada frente a estos problemas que planteo o frente a otros que podemos discutir? Y ahí sí, cuando tengamos claro, después de un tiempo razonable, porque esto no puede ser un diálogo eterno, no puede ser un diálogo que no tenga una forma precisa, que no tenga una agenda, que no tenga la posibilidad de llegar a unos acuerdos claramente protocolizados. Discutamos ahí sí el mecanismo de implementarlos, porque una asamblea constituyente, como unas leyes que se votan en el Congreso, como también unos decretos que expide el presidente, son mecanismos, no son fines en sí mismos. Y creo que el ejemplo chileno al que hacía referencia Rodrigo precisamente lo muestra. Lo primero es el acuerdo y después el mecanismo. No llegar al mecanismo para ponernos de acuerdo. Yo creo que ese no sería el camino ni más pacífico y tal vez eh, el menos exitoso en este momento. Así que mi posición frente a esto es, yo no me niego a discutir sobre una asamblea constituyente, por supuesto, ni más faltaría. Pero lo que sí creo es que en el orden de las cosas es primero la discusión en el seno de la sociedad, entre los movimientos sociales, los empresarios, los partidos políticos, la academia, el poder judicial y otros sectores en torno a los grandes temas del país, el ponernos de acuerdo y ahí sí discutir sobre cómo llevar a cabo esto en un tiempo, repito, razonable. Entonces podemos decir que tú no estás de acuerdo con que el gobierno se haya embarcado en este No, momento. no, yo no, esa no es la lectura. No, no, Patricia. No, yo no niego la posibilidad de que haya una discusión sobre la constituyente en este momento. Y me parece bienvenida. Mi posición en esa discusión es esta que planteo. Pero no estoy de acuerdo en que se impida esa discusión. Sobre todo no estoy de acuerdo en que se impida por una sencillísima razón. Y es porque, a mi modo de ver, sí es necesario una participación de la sociedad en los grandes asuntos del país. Y puede ser que esa vía sea la de discutir un tema como este, sin que eso signifique que lleguemos a esa asamblea automáticamente. Pero lo que se está presentando es una democratización de la sociedad colombiana. A mí no me cabe la menor duda. Es decir, que vamos en la vía de abrir una serie de temas que estaban prácticamente sellados y que eran considerados temas vedados, temas que no se podía
de ninguna manera abordar en el debate público. No, se pueden. Y evidentemente ahí tenemos, como en toda democracia, diferencias, enfoques. Mi enfoque es el que acabo de plantear. Vemos la posición bastante clara por parte de Iván Cepeda. Además, que deja bastante claro lo que piensa y analiza acerca de lo que ha trabajado el presidente de la República, Gustavo Petro. Sí, claro. Eh, bueno, gracias Mauricio por los dos comentarios. Eh, y la pregunta, yo soy enemigo porque no me gusta eh, mimetizarme, de tener que asumir posiciones políticas para caer bien y para ser simpático y para eh, eludir ataques. Así que a mí me gusta la sinceridad y la claridad. Yo voy a defender, como lo he dicho aquí, claramente la orientación social de este gobierno. No porque tenga algún tipo de deuda política con alguien del gobierno o con el presidente, a quien estimo y con quien tengo una relación de décadas, sino porque es mi convicción personal. Yo creo que nuestra tragedia como sociedad, y aquí agradezco a Oscar que lo haya recordado, es el profundo estado de postración moral a que nos ha llevado nuestra historia de violencia, de patriarcado, de aporofobia, de odio hacia los pobres o de odio hacia los ricos también. Debe haber algo así como la plutofobia. Eh, y también, por supuesto, la discriminación de los pueblos ancestrales y de nuestras culturas raizales y afrodescendientes. Esa es, a mi modo de ver, una diferencia que yo introduciré. Eh, yo voy a darle una prioridad. Esto puede sonar un poco abstracto y filosófico a la revolución ética. ¿Y qué es eso que yo interpreto por revolución ética? Probablemente en eso encontremos coincidencias, en que hay que eh, realmente sanar el alma de este país, en que hay que hacer una profunda reflexión sobre la manera en cómo valoramos la vida, cómo valoramos eh, al ser humano, cómo valoramos nuestra riqueza y potencialidad ambiental y natural. Y en consecuencia actuamos, porque aquí no se trata de un debate filosófico, aquí se trata de una acción política. Así que lo digo con toda claridad, y en esto no soy demagógico. No voy a decir que en mi gobierno no habrá corrupción y que todos se van a comportar de acuerdo a una ética cívica que va a surgir de la nada, no. Lejos de mí esa pretensión demagógica. Pero lo que sí puedo garantizar es que en mi gobierno habrá una lucha sin cuartel contra la corrupción y la gran corrupción. Porque la gran corrupción es precisamente la consecuencia de esa postración moral. Eh, Aquí podemos tener una inmensa discusión, seguramente la tendremos. Yo creo que parte de esa postración moral viene del modelo neoliberal, de haber hecho la concesión de convertir a derechos y al ser humano en negocios, pero también de otras raíces. No voy aquí a desconocer lo que ha aportado a ese tipo de postración los extremismos ideológicos que han venido de la lucha armada llamada revolucionaria. Así que ahí también hay orígenes de esa postración moral. Pero de lo que se trata entonces es de dar ejemplo. Y a mí me gusta, porque lo vi y lo viví, la manera en cómo están haciendo esto en México, por ejemplo. Ellos han, y ellas, porque es una señora presidenta, así le gusta que la llamen,
optado por un modelo de austeridad republicana. ¿Por qué le han puesto ese apellido? Porque sencillamente esa austeridad se diferencia de una austeridad que recorta lo social. Eh, es decir, que la lucha contra la corrupción comienza con el ejemplo de los funcionarios de alto nivel en el Estado de austeridad. Y austeridad tiene muchos sentidos, no solamente bajarse el salario. Me parece muy bien la propuesta que tal vez hacía Francisco de Rude o alguno le escuché de dejar de medir esto o indexarlo con salarios mínimos. No, lo que hay es que bajar los salarios, por supuesto. Hay que comenzar a dar ejemplo de que uno llega al gobierno o al Congreso no para enriquecerse, sino para servir a los ciudadanos. Es decir, que hay que recuperar el sentido del servicio público, de crear ese espíritu esencial de cualquier sociedad democrática, auténticamente democrática. Entonces sí, esa va a ser una diferencia importante, porque actos como el que un funcionario que tiene a su cargo socorrer a las familias y a las comunidades que están en desastre natural, que se roba los dineros que están destinados para socorrer a esa población, si eso llegase a ocurrir en mi gobierno, obviamente habrá al día siguiente, al minuto siguiente, reacciones. Y lamentablemente, eso en este gobierno que estamos adelantando se nos pasó. Y lo digo con vergüenza. Se permitió que ocurriera. No hubo la prevención, no hubo los mecanismos para evitarlo. Eh, sí, el presidente tomó decisiones y ha tomado decisiones y ha tenido el valor de pedir perdón ante el Senado y ante la Cámara en una de sus intervenciones, pero no basta con pedir perdón. Aquí hay que dar ejemplo. Así que esa será una muy clara orientación a la que yo le pondré todo el empeño y en la que estoy seguro no es un asunto de derecha, de izquierda, de centro, sino de ciudadanía decente y de convicción ética, que habrá mucha gente de muchos espectros que atenderá ese llamado. Mensaje claro de Iván Cepeda Castro, que ojo, viene arrasando en las diferentes encuestas. Deja plenamente a Abelardo de la Espriella destruido. Por eso, con las reformas, con las propuestas que da a conocer nuestro candidato, llegando a la presidencia de la República, sería el principio y el fin de todo el uribismo en Colombia. Así que a todos ustedes no olviden dejar su like, su comentario y ayudarnos a difundir este contenido desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.